Computer. Listo. En la misma línea de donde estamos hoy vamos a ver la parte de pruebas. Nótese que dentro de lo que nos queda de contenido, ya vamos es a profundizar por tipo de prueba. Pruebas de desarrolladores, pruebas de diseño, pruebas de lenguaje, pruebas de seguridad, pruebas de API, pruebas de rendimiento, pruebas automáticas. Y todo eso sigue asociado a ese ID que los vamos a seguir viendo en cada clase, cómo lo vamos a ir fortaleciendo ese concepto de cómo cada una de estas pruebas alimentan esa integración y despliegue continuo. Entonces, el día de hoy vamos a revisar lo que es el laboratorio 10, el contenido de ese laboratorio, que viene basado en lo que fue el review de la semana pasada de los diagramas. ¿Por qué? Porque ponen puesta en luz de cómo vamos a organizarlo. Vamos a recordar también que todos los retos anteriores han incluido la instalación de cada uno de los componentes de Stack. Eso incluye el Mongo, que se hizo una práctica. Eso incluye el Angular, que ya ustedes están trabajando con eso, con las pruebas de concepto, particularmente para las exposiciones. Eso incluye el Node y el Express, ¿no? Todo lo que es el componente del Stat MEA en este caso, aunque esto va a depender del framework que esté trabajando cada equipo dentro del contexto de la materia, ¿verdad? Vamos a ver entonces ese laboratorio y su contenido que va en la misma línea, va en la línea de vamos a poner al día nuestro entorno. Entonces, ¿qué trae este laboratorio? ¿Qué significa crear un entorno? Refresquemos. ¿Qué va a tener esto que está acá? Vamos a montar la arquitectura, ¿no? Ya analizamos, hicimos un diagrama de arquitectura, hicimos un diagrama modular, entendimos más o menos cómo deberíamos estructurar nuestros directorios para lo que es MVC. Vamos a entonces ahora a montar la arquitectura ya completa. ¿Por qué? Porque cada componente que funciona de manera separada tiene que entenderse cómo lo vamos a terminar de montar. Entonces, primero que poniendo en puesta, aquí tenemos Express 4, Angular 11. Bueno, aquí vamos a hacer la actualización basado en las versiones que ustedes van a utilizar, que serían 18. Esto lo tenemos que ir revisando para poder ponernos en acuerdo. Pero aquí teníamos la configuración de Mongo, esto ya lo hicieron en un laboratorio, ¿verdad? Tenía la configuración de Backend Express de Node, esto ya también lo hicieron en un laboratorio, ¿verdad? Refrescamos esto. Tenían crear la aplicación Angular, este es el laboratorio que estábamos conversando, que nos generó ciertos temas porque el laboratorio original está en versión precisamente 14 a 11 era la versión. Y se decidió que el equipo, que se va a trabajar con la versión 18, una versión más actualizada. Pero, ¿qué tiene esto de importante? Que vamos entonces a establecer cómo que Docker sí sigue siendo pertinente, cómo vamos a separar las capas según la arquitectura, ¿no? La dockerización de esto. Hablamos de crear Angular como tal, de configurarlo y de colocar lo que tiene que ver con ese Docker, ese contenedor y el Docker Compose, que ya lo hemos visto, pero en este caso ya estamos trabajando con este orquestador con todos los componentes. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este caso? Refrescando los conceptos de las prácticas que hemos tenido de cada componente aisladamente para luego trabajar en la integración. ¿Qué vamos a entender en esta práctica? Cómo debería ser la comunicación entre contenedores, ¿verdad? Cómo separamos las capas, que fue ya un análisis que ustedes hicieron previamente. Y además tenemos aquí el adelanto para poder resolver lo que tenemos dentro de la siguiente práctica, o que es el entregable de la semana pasada, que lo intercambiamos por el de ayer, que es ese laboratorio que implica armar la maqueta de nuestro IDC, que luego iremos alimentando con todas las pruebas, ¿verdad? Con estas pruebas que acabo de comentar
que vamos a ir viendo de manera especializada. Entonces, vamos a ir armando, terminando de armar ese rompecabezas, ¿verdad? Con la configuración del ICID, que esto es un punto de esa otra práctica, que es montar, y ya lo hemos hecho, pero para otros lo hicimos cuando trabajamos con pruebas unitarias TDD en uno de los laboratorios utilizando Swagger. Se van a percatar que es muy similar porque ahí la sintaxis está basada en lo que el Docker nos trae, ¿verdad? Podemos estar cambiando algunos componentes del orquestador como tal. Igual sigue llamando a un grupo de test y deploy y build, que es el que hace la compilación. Y luego refresco el tema de los diagramas basado en lo que vimos la semana pasada de la presentación del review de los diagramas, donde entendemos un poco otra vez por qué diagramas de respiro, diagramas de componentes, y los diagramas mixtos, ¿verdad? En una vista muy simple, donde además explicamos qué sería cada componente, que es decir, qué sería cada contenedor, y de la misma manera explicando lo que tiene que ver con una estructura de un proyecto diferente, que sería el DCI y cuáles son sus componentes y cómo deberíamos estructurarlo. Hacemos algunas notas sobre lo que vimos la vez pasada también, de que aunque no se estila en UML manejar imágenes, quiero dejar esto registrado por acá, que es una forma mientras mantenga la claridad y el monitoreo, que lo vimos en teoría. Hablamos aquí de varias técnicas de monitoreo como para revisar los logs con estos comandos. Lo hemos visto antes, lo vimos en ATI 1 y lo vimos en ATI 2, es ponerlo en práctica. Y un componente que es el monitoreo de Grafana y Prometheus, cuyo objetivo son herramientas para levantar métricas donde solamente vamos a crear un contenedor de ese monitoreo y que hablamos un poco sobre eso. Entonces, fíjense, ya todo lo anterior ustedes lo tienen montado y lo único que estaríamos agregando realmente de forma adicional a ese entorno, porque ya conocen lo que es la parte del diagrama, que ya lo montaron, ya fue parte del despliegue anterior y que ya montaron cada uno de los componentes, y ahorita lo que vamos es a hacer la orquestación de esos componentes. Es la parte de lo que vimos en la teoría que tiene que ver con el monitoreo, que son estos contenedores, pero el alcance lo vamos a dejar a escoger a una de esas herramientas, y esa herramienta podría ser simplemente hacer un tail o hacer un, verificación del log de que la aplicación suba, y dejar esto para fases posteriores, dejar la maqueta para fases posteriores y las últimas entregas, puesto que eso forma parte de la entrega final, ¿ok? Pero ya aquí tenemos esas herramientas para ir familiarizándonos con eso. ¿Cuáles son los entregables? Los de siempre. Tendríamos un repositorio. Aquí le pongo en rojo porque según la política definida para el equipo de proyecto ATI 1, y además aquí vamos a definir que en Git tiene que ser consistente con las capas que estamos definiendo, digamos, el proyecto de back, el proyecto de front, el proyecto de integración continua, y cada uno de los archivos que deberíamos tener dentro de esos repositorios. Y esto cierra lo que es la parte de la arquitectura, y de aquí empezamos a programar, porque aquí ya empezamos a lanzar el código. Y de hecho, en la mayoría de los casos, estos entornos, cuando ya están montados, todos los Docker son compartidos, y cuando llega un nuevo programador se le da esto, así como les decía, que tenemos un lugar donde montamos el software como tal, los frameworks, las versiones con que se han trabajado, y se integra a ese participante en los daily, en las rutinas de planificación de Scrum, y se le da específicamente el módulo. Sabemos además que esta parte del laboratorio tiene que ver con el rol de DevOps, o lo que es la parte de determinar, de definir esos componentes técnicos y llevar a la práctica el entorno de desarrollo, proyecto usando imágenes Docker, Docker Compose, y el proceso de integración continua del proyecto con su monitoreo. Un monitoreo básico, un monitoreo de base. Voy a cerrar aquí la presentación de lo que es el laboratorio, que ya está, como les dije, disponible en el aula, y que además también hemos hecho el ejercicio de revisar los pendientes y hacia dónde va.
en la parte final de la materia. Cierro aquí. Estoy recording.